Mi nombre es Araceli Chinchilla. Yo era una mujer muy deprimida, era una mujer insegura. Pues la verdad es que yo era una mujer muy triste y no era una mujer que yo sentía que era feliz totalmente. A pesar de que económicamente estábamos bien, pero espiritual es el área en que estábamos mal, la familia completa. A veces no podía dormir y en las mañanas me levantaba triste, llorando, y no le sentía sentido a la vida. Sentía yo que me faltaba algo, yo sentía un vacío en mi persona. Yo conocí de la iglesia a través de una hermana mía. Del primer día que yo vine, yo sentí una diferencia. Como el pastor dijo, las personas que son deprimidas y no duermen, hoy van a dormir como angelitos y todo eso, y a mí me llamó la atención. Y sí, yo llegué tranquila en la noche, dormí, y en la mañana ya no desperté con esa desesperación y esa intranquilidad que yo despertaba. Después estábamos en el ayuno, yo estaba buscando mucho del Espíritu Santo, y en eso de que mi mamá también estaba enferma allá en mi país, yo tuve que viajar y allá yo siempre estaba buscando mucho, y fue allá en la casa de allá de mi país donde yo lo recibí. Cuando yo lo recibí fue la única forma como yo realmente me liberé. Ya no era una mujer deprimida, que me levantaba llorando. Yo ya tenía más fe. Venían problemas, pero yo los podía superar y los sigo superando. El ayuno de Daniel para mí, yo lo espero siempre con mucha hambre espiritual, porque a mí me renueva. El ayuno de Daniel lo fortalece espiritualmente en todas las áreas, siempre y cuando uno también lo haga como debe de ser. Y para mí es muy maravilloso el ayuno de Daniel, porque a mí me ha ayudado espiritualmente mucho. Ahora con el Espíritu Santo mi vida cambió, porque antes la mujer tímida, insegura, deprimida, cambió. Porque hoy que yo tengo el Espíritu Santo, yo me siento más segura. Ya no tengo esos problemas de que me deprimo, amanezco llorando. Mi vida totalmente cambió. Fui transformada, soy otra mujer diferente de antes, porque antes yo podía tener todo, pero había un vacío dentro de mí, el cual solo el Espíritu Santo me pudo liberar de eso. Ahora yo soy una mujer transformada, llena completamente. Mi familia, somos una familia unida. Hay paz, tranquilidad en el hogar. Con el Espíritu Santo Dios me dio esa fortaleza, esa fuerza, que hay problemas, pero lo sé solucionar.